esta mañana, que va a ser el punto del estudio, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 13:33. Mateo 13:33. Cuando lo tengan, lo leen, por favor. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Exacto, es una parábola sencilla, corta, pero con un significado profundo. ¿Cuántos han hecho pan aquí? ¿Cuántos han visto el proceso de cómo se hace el pan y todo esto? Además de quienes no lo han hecho, ¿cuántos han visto el proceso de cómo se hace pan? Ah, ya. ¿Quién me puede describir el procedimiento? Bueno, yo he visto que un poquito de agua tibia, ponen 3 cucharadas de levadura, hay que esperar cierto tiempo que eso fermente un poquito, que está quemando, luego se mezcla eso con la harina, más el agua, más todos los ingredientes. Ajá. Y entonces luego hay que esperar un tiempo que suba el pan, para luego meterlo al horno. Eso lo yo dije. Ajá, básicamente eso, ¿no? Ahora, ¿qué efecto genera la levadura en el pan? Precisamente que el pan que haga, que crezca. Si al pan no le echaran levadura, ¿cómo queda el pan? Aplastado, ¿verdad? Como una galleta, o sea, no levanta. Entonces, si la mujer aquí que está diciendo Jesús en la parábola, la mujer agarra la levadura y la mete en las 3 medidas de harina, ¿cierto? ¿Y cuál es el efecto que empieza a hacer la levadura? La levadura que le echan al pan, ¿se la echan por afuera? ¿En dónde depositan la levadura? La mezclan, ¿verdad? Pero tiene que la levadura quedar bien mezclada allí con la harina para que pueda tener un efecto de leudar. Eso es lo que persigue la levadura, leudar. Exactamente. Entonces, cuando yo estuve en el colegio, yo trabajé en la panadería y yo estuve viendo todo el procedimiento, ¿no? Yo sé cómo el pan, la masa, lo meten hoy en día porque están estos métodos modernos, pero en el tiempo de Jesús no existía mezcladora. O sea, que echaran ahí toda la mezcla, una mezcla grande y viniera una maquinita y facilito le batía todo y ya tiene la masa grande. Después viene una sobadora, le lanza ahí y le pasa como 3 veces, le echan mantequilla y queda la masa suavecita. Y después hay una máquina donde uno corta los pedazos del tamaño que uno lo va a necesitar, de acuerdo al tamaño del pan que uno quiera, y uno lo tira por la máquina y el pan ya sale enrollado. O sea, prácticamente lo que tiene que hacer es agarrarlo por los lados, estirarlo un poco y meterlo en el molde que está engrasado ya con la grasa vegetal para que el pan no se pegue en el molde. Y después lo meten en un carrito y lo meten a un cuarto de fermentación. Y en el cuarto de fermentación, después de pasar un tiempo allí, eso está cerrado herméticamente y echando vapor allí. Entonces después que el pan se levanta, es que lo sacan y lo meten al horno. Así es el procedimiento moderno de cómo se hace para hacer pan. Ahí estaban todas las máquinas y todo. Y claro, una vez horneado, lo pasan a la rebanadora y tenemos el pan que comúnmente podemos utilizar para hacer sándwich y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta parábola que Jesús está utilizando, tal vez a algunos judíos les chocaría en su cabeza. Porque Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante a esa mujer que agarra levadura y la mete en la masa. Que el reino de los cielos es semejante así. Ahora, para un judío, la levadura, ¿de qué era símbolo la levadura? ¿De qué era símbolo? ¿De qué? Del pecado. ¿Cómo sabemos que la levadura era símbolo del pecado? Vamos a ir a Éxodo 12, 18 al 20. Éxodo 12, 18 al 20. También a doctrina. Exactamente. Éxodo 12, 18 al 20. Éxodo capítulo 12, versículo 18 al 20. En el mes primero, el día Ajá. 14 del mes por la tarde, tomaréis los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en nuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel.
Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis pan sin levadura. Exacto, entonces vean, había una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura y que Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que practicar. ¿Y desde cuándo comenzaba? Desde la Pascua y contaban 7 días y duraban 7 días hasta el día 21 prácticamente de ese mes, y estaban practicando una fiesta de panes sin levadura. Ahora, ¿cuál era el requerimiento? Que no hubiese levadura en la casa, en ningún lado. Y ellos, todos los israelitas tenían que investigar en su casa y sacar cualquier levadura fuera de su casa. ¿Para qué? Para que había un requisito, que el que no hiciera eso y se le hallaba levadura en una casa, ¿qué pasaba? Era cortado del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le quería transmitir una lección al pueblo. Con este asunto de la levadura, que así como se deshacían de la levadura, así también uno tiene que sacar el pecado de todos lados con la ayuda del Señor, sacarlo de su hogar, sacarlo de su persona y no estar en contacto con el pecado. Y por eso era que comían esos panes sin levadura. Ahora, esa fiesta se practicaba durante 7 días. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 hasta el 8. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 al 8. 5, 6 al 8. Sí. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leva toda la masa? Ajá. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Exacto. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. ¿Y qué le está diciendo a la iglesia? Que se limpien pues de la vieja levadura, y que verdaderamente, ¿por qué? Porque él está hablando de un caso de un hombre que estaba ahí en la iglesia y estaba viviendo con la esposa de su papá. Entonces, si ellos seguían permitiendo esa situación, ese pecado que estaban albergando ahí iba a leudar toda la congregación. Entonces tenían que aplicarle una disciplina a ese hombre, y Pablo dio unos consejos que tenían que poner en práctica para que ese mal, ese pecado, no arropara a toda la congregación. Entonces, cuando una persona forma parte del cuerpo de la iglesia de Cristo y se ha bautizado y ha aceptado la verdad, se ha bautizado y pasa a formar parte de la iglesia, los pecados que ella cometa de una forma u otra afectan a la iglesia. Y más si es un pecado abierto. Cuando es pecado abierto, el daño que se le hace a la causa de Dios y el daño que se le hace a la iglesia es grande. Entonces, por eso es que hay que aplicar medidas como dice la Biblia, ¿no? Los consejos que dice la Biblia. Si una persona se le amonesta y va a un hermano, en el caso de un pecado contra otro hermano, y sigue todos los pasos que están registrados en Mateo 18, y esa persona no quiere hacer caso, finalmente Jesús dice que hay que tenerlo por gentil y publicano. Y Pablo dice que ninguno que llamándose hermano sea homicida, idólatra, adúltero, fornicario, con el tal ni aún comáis. ¿Para qué? Para que se avergüence. Precisamente porque no puede estar en la comunión de la iglesia mientras está en un pecado abierto, públicamente destapado. Entonces, eso no quiere decir que si alguien comete un pecado personal, individual, va a estar confesándoselo a todo el mundo en la iglesia, porque eso ya sería papismo. Los pecados públicos se confiesan públicamente. Los pecados privados, eso solamente el oído de Dios tiene que escuchar eso. La gente a veces tiene el mal hábito y ve a los líderes religiosos como curas. Sí, van y se confiesan con los pastores, se confiesan con los que ellos consideran como líderes, en vez de buscar ayuda de Dios, que Él es el que lo puede entender mejor que cualquier otro ser humano. Ya si el mal es algo que ya es público, que ya se ha destapado, y ya eso va a traer una repercusión muy grave para la causa de Dios, ya esa persona tiene su deber de confesarlo delante de la iglesia. Bien, entonces Pablo les dice a los corintios, y ahí estamos viendo nosotros que hay una relación entre la levadura y el pecado. Sí lo vemos, ¿no? Porque él está diciendo un poco de levadura va a hacer que leudar toda la masa. Hay que despojarse de toda la vieja levadura para que sea ¿qué? Nueva masa. Ahora, entonces ahí estamos comprobando que la levadura es símbolo de pecado en algunas partes de la Biblia. También en Gálatas 5:9.
Gálatas 5:9. ¿Qué dice? Un poco de levadura fermenta toda la masa. Exactamente, ese es el trabajo que hace la levadura, fermentar toda la masa. Y ahora vamos a ir a Mateo 16, versículo 6, y después Mateo 16, versículo 11 y 12. Mateo 16, 16 y Mateo 16, 11 y 12. Mateo 16, 6, dijiste primero. Sí. Y respondió Simón Pedro. No, Mateo 16, 6. Mateo 16, 6. Estás leyendo el 16. El 16, 6. Y Jesús le dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora vamos a ver aquí a Jesús aconsejándole a los discípulos que se guardaran de qué. De la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, el versículo 11 y 12 que nos dice en cuanto a este punto. ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ajá. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Exacto, entonces ¿a qué estaba comparando Jesús la levadura aquí? A la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es que Jesús está hablando en contra de la levadura, a que no se contamine con la levadura de los fariseos, pero al mismo tiempo está haciendo una parábola donde compara que el reino de los cielos es como la mujer que agarra la levadura y la mete en las medidas de harina? Pero yo entiendo que es porque si tú tomas algo que realmente es bueno y es para beneficio, lo puedes tomar. Pero si es para corrupción, pues tenemos que dejarlo. Exactamente, todo depende de lo que se deposita en el corazón. Si en el corazón yo deposito pecado, deposito error, engaño, herejía, ¿qué es lo que se va a ver reflejado en mi vida? Pecado. Error, pecado, engaño y herejía. Contaminación. Exactamente, o sea, ¿qué es lo que está mostrando aquí esta parábola? Que depende del contenido que tú le pongas a la masa, en este caso a la levadura en alguna parte de la Biblia aparece como relacionada con el pecado y con la falsa doctrina de los fariseos y saduceos, pero Jesús al mismo tiempo en esta parábola la está utilizando para hablar de los principios del reino de los cielos. La verdadera doctrina. Exactamente, ¿qué nos está enseñando Jesús? Que si yo agarro la verdadera doctrina y la meto en mi corazón, la acepto en mi corazón, eso va a tener un efecto que me va a leudar completamente, pero va a ser para bien, porque la verdad me va a transformar completamente, va a haber un cambio. Pero ¿de dónde se deposita la levadura para que pueda haber cambio en la masa? En la parte interna de la masa. No se la echan por afuera. Usted no ha visto que le echan levadura hacia encima al pan, ¿verdad? Siempre tienen que mezclarlo con la masa para que pueda tener un efecto de leudar toda la masa. Y no se la echan una parte de la masa y la deja así, no, vamos aquí así, porque si no se infla una parte del pan y la otra parte no queda así inflada, sino que queda bajita. Entonces sería un pan deforme. Entonces la levadura necesita permear toda la vida de la persona. Y eso es lo que se ve, que hace la verdad. Si la verdad es aceptada en el corazón y se sigue conforme a sus principios, uno va siendo transformado paulatinamente, hasta que el efecto se ve en la vida. Ustedes se dan cuenta de los apóstoles, que la gente cuando los escuchaba hablar, decían que habían andado con Jesús. ¿Por qué? Si a veces ellos eran personas en su lenguaje que eran a veces rudos, fuertes, en el caso de Juan y de Santiago, el caso de Pedro, que Pedro hasta agarró un cuchillo y le cortó la oreja al cervo, a Malcolm. Entonces, que vean el tremendo cambio que generó en ellos la verdad. Recibieron finalmente la verdad en su corazón y hubo una transformación como de adentro hacia afuera. Hay mucha gente que se empeña en tener una transformación simplemente exterior. Eso es lo que sucede con mucha gente, que se pintan, se hacen una máscara y entonces por fuera dan una imagen, pero por dentro están llenos de pecado. Como decía Jesús de los fariseos, que eran como sepulcros blancos. Por fuera la verdad estaba muy bonito y todo, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerte y de podredumbre.
Porque ellos se habían enfatizado en regular su conducta, su apariencia, lo que los otros veían, pero no se habían concentrado en que hubiese una transformación de no lo que los otros veían, sino de lo que Dios veía. Porque ¿hacia dónde apunta Dios? ¿Qué es lo que Dios ve? A Dios lo puede engañar una profesión de verdad, lo puede engañar una apariencia. A Dios lo puede engañar eso. No, el corazón. Dios, ¿qué es lo que está viendo Él? El corazón. Pero evidentemente que si en el corazón está penetrando la verdad, en el aspecto eterno se va a ver un cambio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si no hay cambio, Por su fruto, es porque no se está depositando la verdad en el por corazón. los frutos los conoceréis. Pero eso es como una mala semilla que tú siembras y resulta que entonces los frutos no pueden ser buenos. Cuando el árbol crece y da sus frutos, los frutos son malos. Exactamente. Y cae maduro pero podrido. Exacto. Entonces Jesús está utilizando esta parábola para demostrarnos lo importante que es depositar los principios del reino de los cielos en el corazón. Si en mi corazón abunda la iniquidad, abunda el error, abunda el engaño, abunda la herejía, ¿qué es lo que se va a ver resultar finalmente en la vida? ¿Qué se va a ver? La perdición del pecado. Exactamente. El pecado leuda. Así como la verdad leuda, también el pecado. O sea, si yo hago un pecado y lo sigo haciendo, esa es como la levadura que va avanzando en el proceso de fermentación en la masa. Y cuando la masa ya está fermentada, ¿usted le puede quitar la fermentación a la masa? ¿Ustedes han escuchado que existe algún proceso que uno pueda, después que una masa está fermentada, quitarle la fermentación? Claro. No. Porque ya creció. Si yo quiero hacer panes ácimos y de repente por equivocación le lancé levadura a una masa, ¿qué puedo hacer ya con esa masa? Ya no me sirve para los panes ácimos. Entonces en la Biblia practicaban esos panes sin levadura precisamente para enseñarle a la gente eso, que la levadura como símbolo del pecado no tenía que permanecer en nosotros, sino que tenemos que con la ayuda de Dios retirarla de nuestro corazón. Pero Jesús ahora aplicándola a los principios de la verdad nos enseña que la levadura de la verdad tiene que estar continuamente en el corazón, en la parte interna, depositarse allí para que pueda haber una transformación de adentro hacia afuera. Jesús claramente lo dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre. Claro, haciendo limpio todos los alimentos, como lo dice Marcos, sino lo que sale del hombre. ¿Por qué? Porque del corazón salen los adulterios, los robos, la fornicación, los homicidios y todas esas cosas. Entonces el problema del hombre no está en la parte externa de él, no está en simplemente su comportamiento, no está en su profesión que él tenga. El problema del hombre está en un punto específico, en su corazón. Si yo puedo tener una apariencia de lo que sea, pero si mi corazón no está conforme a la voluntad de Dios, tal como yo sea en mi corazón, así Dios me ve delante de él. Si en mi corazón yo lo que maquino es robo, así yo sea un profesor cristiano, para Dios yo soy un ladrón. Así sea un profesor cristiano. Si en mi corazón lo que maquino es homicidio, odio, engaño, hipocresía, falsedad, para Dios soy un hipócrita. Porque esa es la levadura que está ahí. Hasta que esa levadura, con la gracia de Dios, no salga de ahí, eso es en lo que yo me voy a convertir. Y tiene un poder que convierte. El pecado transforma a la gente. Y hasta el punto que lo transforma en la imagen del diablo. Pero también la verdad tiene un poder transformador que nos puede transformar la imagen de Dios. Ahora, si yo lo que hago es escuchar error y herejía, y no me preocupo por saber lo que es la verdad, o deposito mi confianza en las manos de cualquier otra persona sin revisar por mí mismo lo que dice la Biblia, y resulta que esa persona lo que me metió fue pura levadura de engaño, ¿qué va a pasar conmigo? Fruto con perdición. Ajá, entonces hay un proceso de leudamiento por estar yo escuchando el error, el engaño. Ahora, si yo escucho la verdad, pero esa verdad simplemente se me queda aquí a un nivel intelectual y no permito que penetre completamente, no entrego todo el corazón a Dios para que Dios me transforme, finalmente la verdad podrá hacer un efecto en mí.
Si yo simplemente escucho, pero no hay una penetración de la verdad en el corazón. Es que todo lo que nosotros aprendemos y no lo practicamos se va a volver. Pero es que es difícil practicar algo que no penetra en el corazón. Ese es el primer paso. Que la verdad penetre, porque si no hay penetración en el corazón, no hay una práctica real. Va a haber una práctica, pero ya motivada por un aspecto egoísta. De que yo voy a hacer esto porque no quiero que los demás vean que yo no practico este aspecto, por así decirlo. Pero no hay una práctica real. Entonces, les voy a leer acá una cita que sale en Eventos de los Últimos Días en la página 71, para que ustedes vean la importancia que tiene que nosotros comprendamos la verdad y que la verdad penetre en nuestro corazón. Miren lo que puede pasar si en nuestro corazón no penetra la verdad. Lo que puede pasar. Y si yo no me preocupo por entender la verdad, y si yo no entiendo lo que es la verdad y esa verdad no penetra en mi corazón y me transforma, evidentemente voy a quedar leudado por el pecado. Aquí hay dos fuerzas: o el pecado y el engaño y la maldad de parte del diablo, o el amor, la justicia y la bondad de parte del Señor. Tenemos dos levaduras. De cualquiera de esas dos levaduras podemos quedar leudados. Y el diablo utiliza sus falsos maestros para que nos vengan con mercancía de levadura que parece buena, que puede dar un buen efecto, pero resulta que cuando se empieza a usar, lo que sucede es que hay una transformación, pero en contra de la voluntad de Dios. Vean, en la página 71 de Eventos de los Últimos Días dice así: cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando llegue el momento de prueba, va a haber muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Evaluémonos cada uno de nosotros. ¿Estoy claro con la verdad? ¿Puedo dar una razón satisfactoria de lo que yo profeso? Si yo no le puedo probar a otro lo que supuestamente yo creo, entonces no estoy parado en el aire. Estoy edificando sobre la arena. Y cuando venga la inundación, me va a arrastrar. O sea, y esa inundación es con lo que viene el diablo, con una inundación de herejía arremetiendo contra todo el mundo. Y si yo no sé dar razón de mi fe, dice acá, hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y mire cuántos dice aquí la hermana White. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen. Muchos creen que comprenden lo que creen. Pero dice acá, y no se percatarán de su propia debilidad, mientras no se levante una controversia. Cuando la gente está tranquila, que no investiga, que nada, todo el mundo piensa que están claros con lo que creen. Hasta que viene una herejía y despierta y sacude a la gente. Entonces es cuando se da, oye, pero yo no sé dar una razón de mi fe claramente en cuanto a este punto. Y ahí es lo grave. Porque ahí se ve verdaderamente si la persona ha procurado buscar la levadura de la verdad y esa levadura ha penetrado o no ha penetrado en su corazón. Dice acá, mira lo que va a pasar. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, está hablando de que no va a haber, van a estar separados de los que creen lo mismo. Dice acá, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. ¿Cómo eran sus ideas? Esto es profético, esto es lo que va a pasar. Entonces, si yo me la he tomado muy liviana y yo no me he preocupado por estar claro con todas las razones de mi fe, y he depositado mi confianza en la mano de otra persona, de mi alma, el cuidado de mi alma en manos de otro,
Y yo no me he preocupado por hacer esto que dice aquí la cita, de ver y revisar hasta lo más profundo los fundamentos de lo que yo digo que yo creo. Porque yo puedo decir que yo creo tal cosa, pero hasta que no venga alguien con un punto y me zarandee, o hasta que si de repente surge una herejía, y yo digo, no, yo estoy claro en ese punto, yo estoy claro, y de repente surge una herejía y yo no puedo rebatir esa herejía. ¿Qué puedo yo hacer en ese caso? Entonces no estaba claro en nada. Yo, miren, en todos estos años que yo tengo viajando y predicando a mucha gente, yo me he dado cuenta que hay mucha gente que son como la onda de la mar. Sí, que mientras las cosas van bien, están con uno. Pero de repente cuando surgen las dificultades o que la reputación de la persona que está predicando la verdad se pone en duda o en duda al respecto de que está enseñando una herejía, lo empiezan a acusar de hereje y todo, la gente que no está firme en supuestamente lo que ellos estaban abrazando también, empiezan a apartarse y se lanzan para el otro bando. Y puede ser que el otro bando esté equivocado, pero ellos apuntan es para donde está la popularidad. Entonces, ese tipo de personas son personas que no estudian, que no investigan, que no se preocupan por asentar su pie firmemente en la fe. Y se toman livianamente y piensan, bueno, no importa, a la final, si estudio o no estudio ese punto, a lo mejor eso no me va a salvar. Eso es lo que algunos piensan. Que no le gusta que le reprendan el pecado tampoco. Ajá, pero estamos en el aspecto de creencia, mucha gente se lo toma liviano. Piensa que están claros ya con lo que creen. Están claros. Entonces, cuando viene un momento de prueba, se evidencia que no había ninguna claridad. Él decía, yo pensaba que yo estaba claro, pero ahora veo que no. Entonces, cuando estén solos, se darán cuenta de cuán confusas eran sus ideas de lo que ellos pensaban que era la verdad. De lo que ellos se estaban imaginando que estaban aceptando como verdad. Pero no hicieron como hicieron los bereanos con Pablo. ¿Por qué? Porque los bereanos, aun cuando Pablo era inspirado por el Espíritu de Cristo y era un apóstol de Jesús, Pablo no se molestaba, ni Lucas se molestaron, por ver que los hermanos estaban revisando para ver lo que Pablo decía. Bueno, vamos a ver si eso es así. O sea, Pablo lo podrá estar diciendo, pero vamos a revisar, aunque sea, para ver si eso es así. O sea, aquel que simplemente se limita a escuchar y a repetir como un loro, y no va a la roca y se pega de la roca por una experiencia personal del estudio de la palabra, cuando venga la prueba, Jesús lo dijo claramente. El hombre que edifica sobre la arena, cuando viene la inundación, toda la casa queda destruida. Y su ruina fue muy grande. Y su ruina fue en gran manera. Entonces, la ruina de una casa no es nada en comparación con la ruina de la perdición de un alma. No es nada. O sea, imagínense, una persona que se pierda por haber buscado el camino más fácil, el de la flojera, de la negligencia, no querer investigar la Biblia, de no querer que la verdad lo penetrara, de simplemente conformarse con puro escuchar y nunca revisar. Precisamente cuando llega el río de la herejía y acometa contra él, se lo va a llevar, lo va a barrer. O sea, esto es lo que a nosotros nos espera. Y si no somos capaces ni siquiera de invertir un poco de tiempo para investigar o meditar en la verdad para que ella nos leude, llegado el momento de la prueba ya no va a haber más chance. Mucho menos voy a sacrificar mi vida y mucho menos voy a sacrificar mis propiedades por causa de la verdad. Los cristianos en el primer siglo perdieron casa, tenían que vivir metidos en unas catacumbas, a la luz, a la oscuridad, y caminar por todas esas cosas por causa de la verdad. Tuvieron que irse a vivir a las montañas y vivir una vida ya metido en una montaña a veces para librarse de la persecución que le estaban haciendo por causa de la verdad. Entonces, si yo no estoy cimentado en la verdad, yo no voy a ser capaz de dar mi vida por la verdad. Olvídese, yo voy a poder morir por algo que en lo cual yo no estoy seguro. Entonces, ¿cómo se alcanza una convicción y una seguridad completa de la verdad? No solamente a nivel intelectual, sino que la verdad tiene que transformar el corazón, transformar la vida por completo. Si no, no hay cambio. No hay cambio. Y llegado el momento de la prueba, lo que vas a salir a flote el carácter que estaba guardado ahí, el cual ya puede estar leudado por el pecado.
O sea, el Señor quiere que nosotros agarremos los principios del reino de los cielos y esa verdad penetre en el atrio interior de nuestra alma. Esté allí, la guardemos, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No simplemente guardarlo intelectualmente, sino meditarlo, hacer que eso forme parte de la vida. Eso es lo que significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros necesitamos el pan como alimento para sustentar nuestra vida, cuando nosotros comemos ese pan, el pan pasa a formar parte de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Sí. Entonces cuando el pan pasa a formar parte de nuestro cuerpo, recibimos sus nutrientes, sus vitaminas y todo lo que se requiere para sostener la vida. Ahora, así mismo es la verdad, hay que comerla, hay que masticarla, hay que engullirla y que eso pase a formar parte de todo nuestro ser, para que pueda haber un cambio. De lo contrario no hay cambio. Yo me puedo masticar simplemente la verdad y no permitir que eso forme parte de mi vida. Eso puede ser escuchar y que me estén machacando los mismos puntos y yo reescuchando y escuchando y puedo pasar años escuchando la verdad. Pero si esa verdad yo no la consumí, no me alimenté de eso, no comí, no bebí la carne y la sangre del Hijo de Dios, como Jesús lo dice, no voy a tener vida. Así de sencillo. Va a pasar como el pueblo de Israel. Comieron maná durante 40 años en el desierto y todos se murieron ahí. ¿Por qué? Porque Dios les quería enseñar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y ellos no quisieron aprender esa lección. No la quisieron aprender. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entender que primero tenían que aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que eso formara parte de su vida. Y eso era lo que les iba a dar la fe que necesitaban para poder atravesar el desierto. Pero no, se fijaron en lo que veían sus ojos y en su imaginación. Estaban en un desierto donde no había nada y andaban era puro imaginándose cosas. No, que si van a venir los egipcios. No, que si Moisés nos sacó para el desierto para quitarnos toda la riqueza. No, que si aquí no vamos a morir de hambre. Y cayéndole pan de arriba del cielo. Y estaban imaginándose cosas. Entonces, para que la imaginación no trabaje en su vida cristiana, usted tiene que la verdad sea la que penetre ahí. Jesús no se dejó llevar por los impulsos, por los deseos de su carne, ni por su imaginación, sino que se ciñó firmemente a un escrito está. Y eso fue lo que a él le ayudó a vencer. Entonces, veamos esto. Cuando llegue el momento de la prueba, nos daremos cuenta, si no hemos investigado la verdad como es debido, y si esa verdad no ha penetrado en el corazón, de cuán confusas eran las ideas que nosotros teníamos en cuanto a la verdad. El tiempo es oro y los días pasan a la eternidad y el tiempo no es un recurso renovable. No lo podemos recuperar. Eso no es como el agua que lo puedes reciclar, ni como la basura que se puede hacer reciclaje o transformarse. No, nada de eso. Cada día que pasa hacia la eternidad es un día irrecuperable, del cual si nosotros en verdad estamos arrepentidos de lo que hemos hecho durante ese día, que no hemos aprovechado el tiempo para comer el pan de la palabra de Dios, tenemos que redimir el tiempo. Entonces, dedicándole más tiempo a estudiar la Biblia que otras cosas que hacemos. Porque si no, los días pasan y llegará la prueba. El que estaba construyendo su casa sobre la arena, tal vez estaba pegando sus bloques, sus piedras, contento, tranquilo, puso su techo y vio que la casa quedó bonita. Pero él, al construirla allí donde venía el agua, él pensaría que a lo mejor el agua no iba a tumbar su casa. Pero si usted no tiene una base sólida y firme, y una casa que se construya por donde pase un río, una inundación, lo que sea, el río acomete contra eso y se lo arrastra. Pero el que edificó sobre la roca, le costaba más tiempo, más esfuerzo, llevar los materiales hasta donde estaba la roca, ahí meterle las bases dentro de la roca. Le costó más sufrimiento, más dificultad. Tuvo que invertir más tiempo para construir la casa. Pero a la final, ¿cuál fue la que quedó en pie según la parábola? La que estaba sobre la roca. Asimismo, el que quedará en final en pie, será aquel que haya hecho como la mujer, que haya agarrado la levadura de la verdad, la haya metido en la masa de su corazón y esa levadura haya permeado todo su corazón. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesús
Él quiere que los principios del reino de los cielos no se queden simplemente a nivel del intelecto, sino que vayan más allá, a lo profundo del ser y transformen el alma. Nosotros mismos no nos podemos transformar. Solo la verdad puede transformarnos. Eso es lo que indica. La masa sola puede hacer algo, puede crecer ella sola. Sin levadura la masa no crece. Sin verdad, en el corazón del cristiano, su vida espiritual no existe. No hay vida espiritual realmente si no hay verdad en el corazón. Y si no se come la verdad, no se alimenta uno de la verdad directamente con la palabra de Dios. Bien, vamos a cantar el himno. El himno 201. 201. El 199. 199. Sí. Himno 199.